Chava Chalón, para todos los que en esta hermosa noche se conectan a la fanpage del Roy Pablo Escalante, a su emisora RCA, Restaurando las Sendas Antiguas, le damos la bienvenida. Estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy vamos a estar con Levítico capítulo 9. Hemos venido estudiando los capítulos anteriores donde hemos aprendido todo acerca de las instrucciones del Eterno, acerca de los sacrificios. Ha sido algo muy especial donde hemos visto el reflejo de nuestro Mashiach a través de cada uno de esos sacrificios, que Él vino y cumplió cada uno de estos preceptos. Y ha sido de gran bendición, y qué bueno hoy, gracias al Eterno, tengo el privilegio de estar con ustedes compartiendo este tiempo de Shabbat, porque algo muy hermoso es que el Shabbat no solamente es descansar físicamente, sino es un tiempo de reposar el alma. Algo que el Mashiach nos enseñó y nos dijo es que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hoy en Shabbat eso es lo que el Eterno quiere, que vengamos a Él y descansemos, que Él va a traer ese reposo a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Así que en este comienzo de Shabbat, despójate de toda preocupación, despójate de todo afán. Si has tenido opresión en esta semana, si vienes cansado del trabajo, despójate de todo. Ese es un tiempo de descansar, de reposar en el Eterno, de recibir esa instrucción que Él tiene para nosotros en este día. Así que te quiero invitar a donde tú estás, que inclines tu rostro. Vamos a colocar ese tiempo delante de nuestro Creador. Amado Yahweh, te quiero dar muchas gracias, papá, porque sé que tú estás en este lugar, que tú estás con cada uno de nuestros hermanos, Eterno, que hoy tú permites, papá, que nos reunamos aún a través de estos medios. Te quiero dar gracias, Padre, porque cada cosa que tú permites, cada cosa que haces que nuestro corazón sea formado, papá, es para bien. Te queremos dar gracias porque nada se sale de tu control, porque ciertamente tú prometiste que no nos dejarías ni nos desampararías, sino que siempre estarías con nosotros, papá, y yo lo creo. Coloco delante de ti cada uno de mis hermanos que están allí escuchando esta enseñanza, papá. Tú conoces la necesidad del corazón, que tú seas obrando, papá, fortaleciendo el alma cansada, dando nuevas fuerzas, que seas tú levantando aún los brazos del que está débil, papá. Por eso te damos gracias, Eterno. Toma el control de comienzo a fin de todo lo que hoy vamos a hacer, vamos a hablar. Que tú quites todo obstáculo y que sea tu mismo poder, Eterno, hablando a nuestras vidas. Que no sea yo, sino que sea tu santo Rúa, tu Rúa Jacodés, obrando a través de mi vida. Te doy gracias, amado Elohim, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermano. Así que en este inicio de Shabbat vamos a estudiar el capítulo 9 de Levítico, Vayikra. Recordemos que Vayikra significa y Él llamó. ¿Quién llamó? Yahweh llamó a Moshe desde el tabernáculo para darle instrucción acerca de todo lo que era sacrificios, todo lo que era el servicio levítico y sacerdotal. Muchas veces cuando queremos estudiar el libro de Levítico, a veces cuando se toma de una forma muy literal, muy solamente por lectura, poco se entiende lo que el Eterno quiere hablar a nuestro corazón. Pero cuando lo estudiamos metódicamente, sin afanes, viendo la comparación entre Mashiach, viendo la comparación, lo que el Eterno quiere hablar para este tiempo a nuestros corazones, le encontramos gran riqueza a este libro. Y hemos venido aprendiendo que el Eterno, aparte de que entregó los 10 mandamientos, las 10 palabras en el monte Sinaí, también entregó una instrucción acerca de un servicio, y ese servicio es el servicio sacerdotal, de esos siervos que iban a ministrar la presencia del Eterno, de estos siervos que iban a ser el canal
en el cual el Eterno iba a dar la instrucción a su pueblo, pero también ellos iban a ser representantes del pueblo delante del Eterno. Y vemos que a través de ese libro de Levítico viene todas estas normativas, estas instrucciones para una comunión con el Eterno. Algo que tiene el libro de Levítico es que nos enseña que el Eterno abrió un camino para estar en comunión con Él. Y ese camino fue todas estas leyes de los sacrificios antes de que viniera Mashiach, pero cuando vino Mashiach, ese camino fue el mismo Mashiach, Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso nos enseña el libro de Levítico. Pero hay algo muy especial en el capítulo número 9, porque los capítulos anteriores me están hablando de las normas, cómo debo presentar yo cada ofrenda, qué tipos de ofrenda el Eterno estableció, cómo Él anhela y Él establece que cada uno de nosotros en ese tiempo ellos las debían de presentar. Eran normas para estar en comunión con el Eterno, habían ofrendas para el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas de paz, ofrendas encendidas. Entonces cada una de esas ofrendas tenía un propósito y era estar en paz, en shalom con el Eterno y en comunión. Así que todos esos primeros capítulos eran instrucciones, cómo se debería de hacer. Y vemos ya que en el capítulo 8, el capítulo que se estudió anteriormente, la semana anterior, hablaba de la consagración. Y esta consagración hacía referencia a dedicar a Aarón y a sus hijos para un servicio santo. Esta consagración era apartarlos del uso común, que hacerles entender que ellos no eran, aunque eran del pueblo de Israel, ellos eran apartados para ministrar la presencia del Eterno y para el servicio sacerdotal. Eso es lo que hacía referencia en la consagración de los sacerdotes. Y vamos a leer los primeros versos del capítulo 9. Y hay gran riqueza allí en estos primeros versículos. Vamos a leer el 1 al 2. Dice: en el 8º día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos a Yahweh. Entonces dile a los hijos de Israel. Y allá viene después una instrucción. Pero quiero que estudiemos paso a paso qué nos quiere decir esos primeros versículos para nuestra vida y también inclusive para en ese tiempo que el Eterno quería enseñar. Cuando me dice acá que en el 8º día, cuando hace referencia aquí al 8º día, no es el día 8º del mes, sino hace referencia al día 8º después de la purificación. Porque ellos habían sido dedicados a través de un sacrificio de animales que hizo Moisés, y a través de la sangre él tomó, les aplicó en el lóbulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano, en el dedo pulgar del pie, haciendo referencia, simbolizando de que ellos deberían escuchar la voz del Eterno y no la voz a voces extrañas. Deberían ellos, en el dedo pulgar, ellos estaban comprometiéndose y dedicando sus obras y sus acciones que deberían ser conforme a la Escritura, conforme a la Torá. Y él representaba el pie, el dedo del pie, de que ellos iban a ser los que iban a transmitir la Torá y sus caminos iban a ser conformes y andar conforme a la Torá que estaba escrita y que ellos habían aprendido a través de Moisés. Entonces eso representaba el sacrificio que hicieron, pero hay algo muy especial que pasó al final de ese capítulo y lo vamos a leer del capítulo 8 de Levítico. Dice el verso 33: no saldrán de la entrada del tabernáculo del testimonio por 7 días. Ellos ya habían sido consagrados, ellos ya se ofreció el sacrificio y la instrucción era: no saldrán del tabernáculo del testimonio por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Yahweh los estará dedicando por 7 días. El 34. Él ordenó hacer lo que ha sido hecho hoy, para poder hacer expiación por ustedes. Ustedes permanecerán en la entrada del tabernáculo del testimonio día y noche,
por 7 días. De este modo, obedeciendo a Yahweh, obedeciendo lo que Yahweh ordenó hacer para que no mueran. Porque esto es lo que yo fui ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yahweh ordenó por medio de Moshe. Entonces aquí vemos la palabra que 7 días permanecerán allí en el tabernáculo para su dedicación, y lo repite 2 veces en 2 versículos seguidos. Entonces vemos que ese número 7 es muy representativo y es muy importante, porque no solo el número 7 normalmente lo tenemos como referente a la perfección, que es el número de Dios, que es el número de la perfección, pero también hace referencia a que es algo importante, es algo completo, a algo celestial, a algo eterno. Y este número 7 hace referencia específicamente acá a la dedicación y a la purificación. La Escritura nos enseña que el Padre está haciendo la obra en nosotros hasta llegar a la medida del varón perfecto. No que ya seamos perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados hasta llegar a la medida de Yeshua. Y en la Escritura, aquí mismo en el libro de Levítico, vamos a ver ahorita varios ejemplos a qué hace referencia ese número 7. Y específicamente aquí me está haciendo referencia a la purificación, a la santificación. Y vamos a dar unos ejemplos. Aquí en Vayikra, Levítico capítulo 12, del 2 al 3, vamos a leerlo. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días. ¿Por cuántos días estará inmunda? Por 7 días. Con la misma inmundicia cuando tiene su unidad, cuando ella está teniendo su periodo menstrual. Y mira lo que dice acá: al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. O sea que eran 7 días de purificación por haber concebido un niño. Y al 8º día el niño era circuncidado. O sea, era que dedicado, era apartado en ese tiempo que se practicaba la circuncisión. Entonces esos 7 días eran de purificación. Otro ejemplo lo encontramos en Levítico 14, 8, 10. Dice: aquel que será purificado lavará sus ropas, haciendo referencia a lo que eran los leprosos cuando eran sanados. Rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Y después de eso, él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo el pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua, entonces estará limpio. Y al 8º día él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto y 6,5 cuartos de harina fina para su ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2 medias pintas de aceite de oliva. Entonces aquí vemos que cuando un hombre que tenía lepra y era sanado, ellos, antes de entrar otra vez a unirse otra vez con todos sus hermanos, con toda la comunidad, tenían que pasar 7 días de purificación, donde ellos tenían que limpiarse de toda inmundicia, lavarse sus ropas, rasurarse la cabeza, la barba, y tenían que durar esos 7 días. Y al 8º día, ahí sí podían entrar a la presencia del Eterno y entrar otra vez a reunirse con toda la comunidad. Entonces vemos que el 7 está haciendo referencia a la purificación, santificación. Otros 2 ejemplos son en el capítulo 15, verso 13 y 14. Mira lo que nos dice: cuando una persona con un flujo se haya librado de él, contará 7 días para su purificación, entonces lavará sus ropas y la bañará con agua corriente. Después de eso estará limpia. ¿Sí ves? Después de eso, de haberse lavado, pero después de los 7 días, dice que estará limpia. Y al 8º día, mira que hace referencia a 7 días y hace mucha referencia al 8º día.
tomará por sí mismo 2 palomas y 2 pichones, vendrán delante de Yahweh y a la entrada del tabernáculo del testimonio y los dará al Cohen. Capítulo 22, verso 27, 26, 27, dice, Yahweh dijo a Moshe, cuando un toro, o oveja o carnero nazca, se preparará con su madre 7 días, una preparación, una consagración acá de los animales, pero desde el 8º día en adelante será aceptado para ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Entonces vemos acá que un animal antes del 8º día no podía ser utilizado para el servicio, para un sacrificio, sino que tenía que durar esos 7 días de preparación para utilizarlo. Entonces vemos que el 7 aquí hace referencia a la purificación, a la dedicación, a la preparación antes de. Y en el caso de los sacerdotes, de los levitas, esos 7 días que ellos duraron en el tabernáculo eran preparándose, purificándose para comenzar a ejercer su ministerio. Por eso el capítulo 9 de Levítico comienza a hablar del primer servicio que ellos hicieron en el tabernáculo. Ellos ya comienzan aquí en el capítulo 9 a ejercer su llamamiento. Por eso ellos tenían que ser lavados, tenían que ser purificados. Y mira que el número 7 y el número 8 hacen referencia a que el número 7 en la antigüedad hacía referencia a algo completo, algo que terminaba, que era completo, inclusive que se cerraba un ciclo y el 8º día o día primero también comenzaba un nuevo ciclo. Entonces, asimismo con la creación, en Génesis 2:1-3 nos dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día 6º toda la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Entonces vemos que en 6 días él hizo toda la creación, pero se tomó un día más, creó un día más para reposar. O sea que el 7º día, aunque no hizo ninguna obra creativa, sí creó el 7º día para nosotros poder reposar. Entonces realmente la creación está compuesta de los 7 días, incluyendo el día de reposo. O sea que en 7 días Él hizo toda la obra completa. Y ese 7º día hace parte de la creación. En ese 7º día Él lo creó para que nuestra alma reposara y descansara. Y el 8º día hace referencia a un nuevo comienzo. El 8º día es prácticamente el primer día de la semana otra vez, que es un nuevo ciclo que se comienza. Entonces, aprendemos que cuando aquí en la escritura, en Levítico 9, dice en el 8º día, está haciendo referencia al día después de los 7 días de purificación, de consagración de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. Entonces, el 8º día está haciendo referencia a un nuevo ciclo, a un nuevo comienzo para el servicio. Y aquí hay algo muy especial. Quiero que leamos el capítulo 1. El versículo 1 nos dice, de Levítico 9, dice, en el 8º día, ya entendimos a qué hace referencia a ese 8º día, pero mira lo que dice acá, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces aquí vemos que Moshe llamó. En el capítulo 1 de Levítico nos dice que Yahweh llamó a Moshe desde el tabernáculo, pero ahora aquí Moshe es el que llama a Aarón y a sus hijos y a los ancianos. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno con esto? El Eterno es un Eterno de orden, ¿sí? El primero llamó a Moisés, a la cabeza. El Eterno escogió a Moisés por cabeza de su pueblo y lo escogió como libertador para llevar al pueblo a la libertad. Él fue el libertador en ese momento para el pueblo, o sea que Moisés en ese momento era la cabeza de todo el pueblo. Entonces el Eterno nos está enseñando que él primero se dirige a la cabeza y a través de la cabeza que él establece se dirige a los demás ministros, a los demás siervos del Eterno en medio de su pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros? Moshe, él representa a la Torá, representa también al libertador, a Yeshua.
¿Y qué nos dice la escritura en 1 Corintios 11, el verso 3? Nos dice: pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach. ¿Quién es la cabeza de todo hombre? El Mashiach. Y la cabeza de la mujer es su esposo. Aquí no dice que la cabeza de la mujer es el Mashiach, sino que al contrario, hay un orden. La cabeza de la mujer es el esposo. Y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Entonces, en primer lugar, nos quiere enseñar el Eterno que la cabeza de todo, sobre todo, es Yahweh. Después sigue en orden es el Mashiach, por eso dice, y la cabeza del Mashiach es Yahweh. En tercer lugar, sigue cuando hablamos de un pueblo, de una comunidad, hace referencia al que la cabeza es el hombre que Dios ha levantado para dirigir ese lugar. Se puede llamar pastor o se le puede decir roe, pero es el hombre que Dios estableció en medio de un pueblo, en medio de una comunidad, para direccionarla, para guiarla. Después de esto ya siguen lo que son las personas que ayudan a ministrar la presencia del Eterno, esos siervos que han sido llamados también para ministrar la presencia del Eterno, pero que están bajo sujeción de la cabeza de la comunidad, y esta cabeza a la vez está sujeta a Yeshua y Yeshua a la vez sujeto a Yahweh. Después de los siervos que ministran la presencia del Eterno, siguen los ancianos. Los ancianos, ¿quiénes son? Esas personas sabias que ayudan a llevar la carga del pueblo. Y después de esto, ahí sí sigue el pueblo. Ya en el sexto lugar estaría el pueblo. Y esto lo vemos en el primer versículo. Dice que Moshe es el que llama a Aarón, a sus hijos y a los ancianos. Entonces Moshe, la cabeza del pueblo en ese momento. Después Aarón, sus hijos que ministraban la presencia. Y después los ancianos que ayudaban a llevar la carga del pueblo de Israel. ¿Por qué estoy haciendo referencia y enfocándome tanto en esto? Porque aquí en el capítulo 9 me habla de ejercer el llamado, ejercer el ministerio. Ellos comienzan a hacerlo. Pero antes de ejercerlo, ellos tienen claro que hay un orden jerárquico en el cual el Eterno establece sus órdenes y Él comienza a dar instrucción. Entonces, en 1 Corintios 14, vamos a leerlo, verso 33, nos dice: pues Yahweh no es un Elohim de desorden o un Elohim de confusión, sino que es un Elohim de paz, de Shalom, como en todas las asambleas del pueblo de Yahweh. Entonces nos está diciendo que es un Elohim de ¿qué? De orden. Y en el verso 40, el mismo capítulo, nos dice: pero hagan todo decentemente y con orden. Entonces, a través de esos versículos estamos confirmando que el Eterno es un Elohim de orden. Aquí en este caso no es que entonces, como yo soy el ministro, como yo soy el sacerdote, entonces Dios me habla a mí, ¿por qué le va a hablar a Moisés? Ese fue el caso de Coré, cuando él quiso levantarse contra Moisés. Pero venga, ¿quién es Moisés? Si Dios le habla a él, también me puede hablar a mí y yo puedo hacer lo que quiera. No, el Eterno no se mueve así, el Eterno se mueve a través de un orden. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay personas o aún si hay pensamientos, dicen: no, pero ¿por qué Dios le habla solamente a él si él es un hombre como yo? Pues resulta que ese hombre fue escogido como cabeza para guiar un pueblo, no que sea diferente o porque sea alguien así espectacular, no, simplemente Dios lo escogió y al Eterno le plació escoger a esos hombres para ser cabeza de un lugar. ¿Por qué? Solo el Eterno lo sabe. Y si Él lo escogió, entonces a través de ese hombre Él le va a guiar y a direccionar al resto de su pueblo. Entonces tenemos que aprender esta jerarquía que el Eterno estableció, este orden para el servicio del ministerio. Si Aarón y si los ancianos no tenían claro este punto, ellos fácilmente se fueran podido levantar contra Moisés y decir: no, nosotros podemos guiar al pueblo y hacer lo que nosotros queramos. Dios también nos habla, ¿sí? Y ahí es cuando vienen los problemas en medio de las comunidades, que no se entiende este orden. Y el violar este orden de parte del Eterno es violar las mismas instrucciones de Yahweh. Es ir en contra de la Torá,
porque Él mismo lo establece acá. No vemos en ningún momento que el Eterno haya llamado primero a Aarón o primero a los ancianos y Moisés no se fuera dado por enterado de nada. Nunca hemos visto eso en la Escritura. Siempre llamaba a la cabeza y a través de ella comenzaba a dar instrucción y dirección. Entonces, después de que Yahweh llama a Moisés, aquí en el capítulo 9 vemos que Moisés ahora llama a Aarón y a sus hijos. Es a los primeros que llama, a Aarón y a sus hijos. Y sabemos que ya en capítulos anteriores, aún en Éxodo, aprendíamos que Aarón y sus hijos ya habían sido escogidos para el servicio sacerdotal. Entonces, ellos al ser escogidos tenían que pasar un proceso antes de comenzar a ejercer el ministerio. Por eso, al comienzo del Levítico me habla de instrucciones. Deben hacer esto, deben preparar la ofrenda de pecado de esta manera, deben ofrecer estos animales de tal forma. Al momento de sacrificarlos, tienen que hacerlo de esta y esta forma. Instrucciones. Todo al comienzo era instrucciones, cómo deberían de hacerlo. ¿Y por qué hago referencia en esto? La Escritura me enseña que nosotros en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6, nos dice que no debemos colocar a un neófito, no sea que se envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Traigo a colación esta palabra porque cuando se coloca una persona a ejercer un ministerio o a ayudar cuando está en la preparación, no puede ser un neófito. Aquí vemos que Aarón y sus hijos no eran neófitos. Ellos ya tenían una previa preparación, un previo conocimiento, una previa transformación y purificación. Por eso, antes de ejercer el ministerio, podemos sacar 5 puntos importantes o características antes de que una persona ejerza el ministerio. Entonces, primero, ser libres del sistema, tanto el sistema egipcio que representa el pecado, como el sistema babilónico que representa la religión. Entonces, si una persona quiere ejercer el ministerio, sea libre del sistema del pecado y del sistema religioso. ¿Por qué hago referencia al sistema religioso? Porque una persona puede venir de una religión, de un dogma, de un sistema religioso y querer venir a ejercer un ministerio simplemente porque tiene un conocimiento religioso. Entonces, primero, así como le pasó a Aarón y a sus hijos, primero fueron libres de Egipto, del sistema. Segundo, recibir Torá. Después de que ellos fueron libres de Egipto, lo primero que el Eterno les entrega en el monte Sinaí es la Torá, las instrucciones, las 10 palabras donde el Eterno le da instrucción de cómo comportarse delante de él y delante de su prójimo. Recibir Torá y obedecerla, comenzar a andar en ella. Entonces, libres del sistema, recibir Torá, la segunda característica. La tercera característica es ser instruidos en el servicio. Entonces vemos que después de que ellos recibieron Torá, fueron elegidos para el uso sacerdotal, pero nos enseña aquí en Levítico, los primeros capítulos, que ellos fueron instruidos de cómo deberían hacer su servicio. O sea, Dios, el Eterno, no los envió a hacer un servicio ministerial ciegos, ni de que ellos, pero bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? No. Ellos cuando fueron a ejercerlo, ellos ya tenían toda la instrucción. Ellos no iban a experimentar. Ellos no eran como muchas veces uno hace prueba y error. No, ellos ya sabían qué debían hacer y cómo debían hacerlo. Por eso es que más adelante, en el capítulo 10, vemos que hubieron unas ofrendas y un fuego extraño. Ese fuego extraño, porque Dios lo castigó de esa forma, era porque ellos ya sabían la forma correcta de hacerlo. Y aún sabiendo cómo debían de hacerlo, ellos lo hicieron como quisieron. Entonces ellos no tenían
Ellos no pecaron porque, ay, no, es que no sabíamos, no. Ellos sabían lo que deberían de hacer. Por eso el Eterno primero los capacitó, les dio la instrucción de cómo hacerlo antes de ejercerlo. Entonces, ya vemos 3 características: ser libres del sistema, recibir Torah, comenzar a obedecerla, ser instruidos en el servicio. Cuarto, ser consagrados. Entonces, ellos, teniendo la instrucción del servicio, ellos fueron consagrados. Entonces, ellos comenzaron a ser apartados para un uso santo. La consagración hace referencia a ser apartados solamente para un uso santo, un uso sagrado. En el caso de ellos, para ofrecer los sacrificios y ministrar la presencia del Eterno. Entonces vemos que la cuarta característica antes de comenzar a servir en el ministerio es ser consagrados. No puedo comenzar a servir para consagrarme, no. Yo me consagro y después, ahí sí viene el ejercer el llamamiento, el ministerio. La quinta característica es ser purificados. La Escritura me enseña que sed santos como yo soy santo. Entonces la quinta característica es la santificación, la purificación. Por eso después de que ellos fueron consagrados, 7 días de purificación. Y el octavo comenzaron a ejercer un nuevo tiempo. Entonces son 5 características que debemos tener en cuenta cuando vayamos a colocar a una persona a ejercer un ministerio. Que sea libre del sistema, que tenga Torah en su vida, que viva Torah, que sepa lo que va a hacer en el ministerio, que ya tenga la instrucción, que sea consagrado al Eterno solamente, que no haya dualidad en su corazón. Y quinto, que sea purificado, que haya santidad en su vida. Y ahí sí puede comenzar a ejercer el llamamiento. Entonces, nosotros, como siervos, como ministros del Eterno, tenemos que evaluarnos en cada uno de estos 5 puntos. Si los estamos cumpliendo, si estamos preparados para ese servicio. Y si se va a colocar a una persona, es muy hermoso cuando vemos que hay personas que tienen el anhelo, la mejor disposición, pero aún tenemos que cuidar a esas personas, porque no es solamente el anhelo, no es solamente la disposición, sino tienen que también pasar por este proceso. Y eso no significa que sean muchos años o mucho tiempo, no. Hay personas que llevan muchos años y se quedaron en el desierto y no avanzaron en la consagración, en la purificación, en el cumplir Torah. No hace referencia al tiempo, la preparación, hace referencia a la disposición y a cada uno de estos pasos. ¿Quién da la tardanza en todos esos pasos? ¿O quién acelera todo eso? Pues la misma actitud de cada persona, de cada siervo. Si está uno dispuesto a avanzar, asimismo el Eterno lo va a comenzar a promover. Pero también hay que tener cuidado. No podemos poner a cualquiera. Moisés no puso a Aarón porque era su hermano. Es mi hermano, entonces yo lo pongo en el ministerio para que ejerza, para que juntos trabajemos en la obra. No, él no lo puso ahí por eso. Inclusive el mismo Eterno fue el que le dio la orden a Moisés de colocar a su hermano. No fue por voluntad de Moisés. Entonces son puntos sin comenzar a ejercer. Otra que podemos ver, una comparación con Yeshua y sus talmidim. Primero, por ejemplo, en el caso de Kefa, de Pedro, lo primero que Yeshua hizo fue que llamarlo, sacarlo del sistema en el que estaba. Él era pescador, le dijo, ven, sígueme. ¿Y él qué hizo? Lo siguió. Primero que dejó el sistema en el cual él se movía. Después comenzó a recibir Torah. Comenzó a recibir a Yeshua, que es la Torah, iba a recibir esa instrucción. Si recordamos, cuando Pedro negó a Yeshua, una de las instrucciones que Yeshua le daba, dice, Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí, entonces pastorea mis ovejas. Lo estaba restaurando en su corazón, pero también le estaba dando una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Pastorea mis ovejas. También vemos que en muchas de las parábolas Yeshua le enseñaba a sus talmidim
cómo deberían ellos de ejercer ese servicio en el ministerio, dar amor, ayudar al necesitado, corregir cuando había pecado, corregir lo que estaba mal. Ellos vieron a través de Yeshua el ejemplo de cómo ejercer el ministerio. También vemos que ellos se consagraron. Cuando decidieron seguir a Yeshua, ellos comenzaron a consagrarse. Si recordamos cuando muchos de los seguidores de Yeshua, hubo un momento donde ellos retrocedieron. Y él dijo, ustedes solamente me siguen porque yo les doy que comer. Y después se devolvió a sus talmidim y dijo, ¿y ustedes también me van a dejar? Y ahí fue cuando Pedro le dice, Yeshua, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí él se estaba consagrando. Ahí él se estaba diciendo, voy a seguir contigo hasta el final. Vemos también que hubo una purificación, una santificación en la vida de ellos y hubo una llenura del Rúa. Esa purificación y esa transformación final fue cuando vino el Rúa HaKodesh sobre la vida de ellos y ellos cambiaron su manera de pensar, su manera de ser y fueron llenos todos del poder del Rúa HaKodesh y comenzaron a ejercer. No vemos antes que Pedro haya hecho tales cosas como las mencionan en Hechos capítulo 2, donde él se levanta con de nuevo y con poder del Rúa, y muchos de estas personas que estaban allí alrededor de ellos fueron convencidas de pecado y se arrepintieron. Vemos que cuando ellos dejaron todo el sistema, recibieron Torah, recibieron a Yeshua, fueron instruidos, fueron consagrados, purificados, ahí sí comenzaron a ejercer. Entonces es una comparación que hacemos tanto del tiempo de los levitas del sacerdocio, pero también lo vemos en el caso de los talmidim de Yeshua. También hay que tener muy presente que aquí el Eterno también nos está enseñando algo, y es acerca de que cuando él llamó a Aarón, también llamó a sus hijos. Entonces, el llamado al servicio no es solamente para una persona. El llamado al servir, a ejercer un ministerio, un servicio, es para todas las personas que vienen detrás de nosotros. Cuando Moisés llama a Aarón y a sus hijos, le estaba enseñando a Aarón a ser ejemplo a los que estaban detrás, y a los que estaban detrás, aquellos tenían que seguir el legado. Entonces el llamado al ministerio no es solamente para una persona, y no se puede morir en la persona que el Eterno estableció como cabeza, sino que al contrario, si la cabeza cuando parta con el Eterno, detrás tiene que haber unas cabezas nuevas, fuertes, para seguir ese legado. Por eso el llamado al sacerdocio era un llamado de generación en generación. Por eso decía que es un llamado que perpetuo. Era un llamado perpetuo, y eso lo encontramos en Éxodo 19, 5, 6, y vamos a leerlo. Mira lo que dice: ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, que mis mandamientos, hicieran Shema, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, para siempre. Así consagrarán a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos que el sacerdocio era ¿de qué? Un sacerdocio perpetuo, que tenía que seguir toda su familia, toda su descendencia, que ministrando la presencia de Yahweh, que ya después más adelante fue cambiado, y lo vamos a recordar más adelante. Pero lo que aprendemos a través del llamado de Aarón y de sus hijos es a que tenemos que dejar un legado en nuestras familias, en nuestros hijos, pero también en las personas que están a nuestro alrededor. Tienen que seguir con esa comisión que el Eterno nos estableció. Después me dice que llamó a los ancianos de Israel. Entonces, aquí vemos quiénes eran esos ancianos.
¿sí? Porque aquí el llamado no se quedó solamente en Moisés, Aarón, los hijos, no. Me dice que los ancianos. Y los ancianos, vamos a leerlo en el capítulo número 11 de Números, para que lo vayan buscando. Números 11. Vamos a ver, ¿quiénes eran estos ancianos? Moshe preguntó a Yahweh, ¿por qué estás tratando a tu siervo tan mal? ¿Por qué no he encontrado favor a tu vista, puesto que pones cargas de este pueblo completo sobre mí? ¿Fui yo quien concibió a este pueblo? ¿Soy yo su padre? Para que tú me digas, cárgalos en tus brazos como una nodriza carga a una criatura, así a la tierra que tú juraste a sus padres. ¿Dónde voy yo a conseguir carne para darles a todo este pueblo? Porque ellos siguen molestando con su lloradera diciendo, danos un poco de carne. Yo solo no puedo cargar a este pueblo completo por mi cuenta. Es mucho para mí. Y dice el verso 15, si me vas a tratar de esta forma, entonces solo mátame. Por favor, si tienes alguna misericordia hacia mí, y no me dejes seguir siendo tan miserable. Yahweh dijo a Moshe, tráenme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos. Tráelos al tabernáculo del testimonio y haz que se paren allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí, y yo tomaré algo del rúa que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo para que tú no la tengas que cargar solo. Entonces esos ancianos que mencionan Levítico 9 eran los ancianos que iban a ayudar a llevar la carga del pueblo, porque en ese momento el pueblo se quejaba, el Eterno les daba maná y se quejaban, les daba codornices y se quejaban que no tenían agua por otra cosa, que mejor estaban en Egipto. Entonces Moshe él solo no podía llevar la carga de todo el pueblo, él necesitaba ayuda. Y esos ancianos fue la ayuda que el Eterno preparó para llevar toda esta carga. Nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto? Que aunque tengamos una cabeza, que aunque tengamos unos siervos que ayuden a ministrar la presencia del Eterno, tenemos nosotros también que ayudar a llevar las cargas del pueblo. Esta tarea, este trabajo en la obra del Eterno, no es de una persona, no es solamente de los líderes y de los coordinadores. Esta tarea, este llamado a servir en la obra del Eterno es para todos los que estén dispuestos, que quieran pagar el precio y ayudar a los que vienen detrás. Ese trabajo no es de uno solo. Si de pronto usted pensaba, no, eso, que el que pague el precio sea el pastor, la pastora, no, el que pague el precio sea el líder. No, también tenemos que ser como esos ancianos que ayudan a llevar la carga, no que son carga, sino que ayudan a llevar la carga del pueblo. Este trabajo, la obra del Eterno, no es de una, dos, tres personas. Es un trabajo en comunidad, en unión. ¿Para qué? Para llegar a un solo propósito, que es la salvación, que muchos conozcan del Eterno, que muchos sean restaurados, que Efraín regrese, que retorne a Yahweh. Entonces, a través de este primer versículo estamos aprendiendo todas estas riquezas acerca de antes de ejercer el llamamiento. Me dice la escritura, vamos a leer del verso hasta el verso 6. Dice, en el octavo día Moshe, en el Levítico 9, en el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos, a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Entonces dile a los hijos de Israel, tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto para una ofrenda quemada.
y un buey y un carnero para ofrenda de Shalom, para sacrificar delante de Yahweh. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy, escuchen bien, porque hoy Yahweh se va a presentar o a aparecer entre ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del tabernáculo del testimonio, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Yahweh. Y Moshe dijo: esto es lo que Yahweh ha ordenado hacer, para que la gloria de Yahweh aparezca entre ustedes. Entonces, aquí vemos, leímos hasta el versículo 6, que da una instrucción: preparen unos corderos, preparen una mezcla de aceite con harina y la van a preparar. Mira lo que dice acá: porque es lo que Yahweh ordenó, y les está dando una promesa, porque Yahweh se aparecerá entre ustedes, porque si ustedes obedecen a esto, la gloria de Yahweh aparecerá ante ustedes. Aquí vemos algo, y es que la obediencia, aquí no eran solamente los sacrificios, aquí era la obediencia, porque fácil era sacrificar el animal, y de pronto uno lo habrá sacrificado, otro tal vez no. No, aquí todos obedecieron, y todos al obedecer, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Que la gloria del Eterno descendió, apareció delante de ellos. Eso es lo que Moisés les estaba diciendo: si ustedes obedecen, la gloria del Eterno va a ser manifestada delante de ustedes. Entonces, la Escritura nos recuerda y nos dice que para el Eterno es mayor la obediencia que los sacrificios. Nos dice que es mayor la obediencia que los sacrificios. Uno puede hacer muchísimos sacrificios, pero si no hay obediencia, de eso no vale de nada. Y aquí vemos que la gloria del Eterno desciende. ¿Por qué? Por la obediencia. Por eso Yahweh les dijo, les ha ordenado hacer. Yahweh les ha ordenado para que la gloria de Yahweh permanezca y aparezca entre ustedes. Entonces, queremos tener la gloria del Eterno, ser usados, ¿qué debemos hacer? Obedecer primero. No podemos decir, obedezco a medias, no puedo decir, no, que rezo y peco y empato y no, Dios, la gloria del Eterno está conmigo. No, la obediencia es la que me va a conllevar a que la gloria del Eterno sea manifestada en mi vida. Y eso me está enseñando el libro de Levítico, la obediencia. Vamos a leer del 7º y el 8º. Mira lo que nos dice. Moshe dijo a Aarón: acércate al altar para ofrecer tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como Yahweh ordenó. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro, la ofrenda del pecado, la cual era por él mismo. Y los hijos de Aarón presentaron la sangre de él. Él mojó su dedo en la sangre y él untó en los cuernos del altar. Entonces aquí dejemos un momentico hasta ahí y vamos a ver aquí algo, y es que la instrucción que el Eterno le da a Aarón y a sus hijos es que él tenía primero que sacrificar la ofrenda por su propio pecado. ¿Qué me enseña esto? Porque podemos pensar, bueno, ellos ya fueron consagrados, ellos fueron dedicados y santificados por 7 días antes de comenzar a ejercer. Pero entonces aquí me dice que ellos tienen que ofrecer una ofrenda por su pecado, tienen que ofrecer una ofrenda de expiación por ellos primero. ¿Qué me quiere enseñar el Eterno a través de esto? Me dice la Escritura en Romanos 3, como dice el Tanakh, no hay ni uno solo que sea justo, ni aún uno. Y aquí es un caso y un ejemplo claro de que por más sacerdotes que fueran, que por más Aarón, que por más descendencia de Leví, aún ellos no eran justos, aún ellos no eran perfectos. Esto me enseña que por más liderazgo, que por más posición, que por más privilegio
que el Eterno me haya entregado, tengo que cuidarme de mí mismo. No por el hecho de tener una posición significa que ya estoy andando 100% en la santidad del Eterno, en la voluntad del Eterno, en la perfección del Eterno. El Eterno deja establecido esto para enseñarnos. ¿A qué? A cuidarnos. A cuidarnos. Por más posición que tengamos, porque el Eterno nos use para ministrar su presencia, así como usaba Aarón en sus tiempos, no nos podemos confiar. Somos, desde que estemos en esta tierra, somos aunque vulnerables, y por eso tenemos que cuidarnos. Primera de Corintios 10:12 dice: entonces, los que creen estar en pie, firmes, tengan cuidado de no caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso el Eterno dejó este sacrificio de ellos que tenían que hacer primero para enseñarnos y enseñarle a ellos que debían de cuidarse. No hay que confiarnos de nosotros mismos, ni en nuestros talentos, ni en nuestras habilidades, ni de la posición que el Eterno nos haya podido entregar. No nos podemos confiar. Estamos en la misma condición que el pueblo, ¿sí? Por eso, así como el pueblo se cuidaba y presentaba sus sacrificios, el sacerdote también tenía que cuidarse y presentar los sacrificios primero por sus pecados y ser ejemplo. Por eso ellos primero ofrecían esos sacrificios por ellos mismos para hacerte ejemplo que ellos necesitaban. Sheliach Shaul, Pablo también le enseñaba a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira lo primero que le dice: ten cuidado de ti mismo. Cuando me hace referencia aquí a ti mismo, es al corazón. Cuídate de tu propio corazón, de tus propios impulsos, de tus propios deseos, de tus propias pasiones, de tus propios pensamientos, de tu propio ego. Cuídate de ti mismo. Y después ahí sí le dice: y de la doctrina. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí vemos que el Eterno nos está enseñando a cuidarnos. Cuídense, cuidémonos de nosotros mismos. Porque en ese momento el sacerdocio era imperfecto. Por eso tuvo que ser cambiado. Por eso cuando viene el Mashiach y cumple todos estos sacrificios, porque todos esos sacrificios que nos enseña Levítico era la sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer por expiación nuestra, y también era la sombra profética del verdadero sacerdocio, porque el sacerdocio levítico y arónico era que imperfecto. Si hubiera sido perfecto, ellos no tendrían que haber ofrecido sacrificios por sus propios pecados. En cambio, mira lo que me dice Hebreos 10, verso 8. Diciendo primero que tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comida, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidas de acuerdo a la Torá, o sea, son establecidas por la Torá. Pero ¿por qué no estaba de acuerdo el Eterno con esos sacrificios? Porque los estaban haciendo de una forma religiosa, solamente por cumplir delante del hombre. Verso 9, y entonces mira, he venido, dice Yeshua, a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo sistema. Cuando me habla aquí de sistema, no me está diciendo que él quita la Torá para colocar una nueva Torá, no. Aquí me está diciendo que quita el primer sistema. Ese primer sistema es el sistema sacerdotal. Quitó ese primer sistema sacerdotal de los sacrificios y establece el segundo. Ese segundo sistema es donde Yeshua, de la orden por la orden de Melquisedec, pasa a ser el sumo sacerdote. Y pasa a ser él el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre. Una vez y por todos los pecados. Entonces vemos que ese sistema levítico, arónico, de los sacrificios de animales para expiación, es quitado
y es establecido, es cumplido a través de Yeshua. Por eso Yeshua, después de que Él resucita, Él entra al lugar santísimo, a ese lugar santo celestial, a la Jerusalén celestial. Entra allí y dice la Escritura que Él no ha salido, sino que Él está ahí constantemente, ejerciendo su servicio de sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo, intercediendo por nosotros. Él colocó su propia sangre, su propia vida, su sacrificio, para que darnos redención y darnos ¿qué? Entrada delante del Eterno. En relación con esta voluntad, verso 10, es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos santos, una vez y por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Yahweh, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, antes que ni siquiera eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, antes que no habían recibido misericordia, pero que ahora han recibido misericordia. Aquí ahora, leímos nosotros en Éxodo 19, que el sacerdocio era para Aarón y sus hijos. Aquí ahora, por la orden de Melquisedec, por lo que Yeshua hizo por nosotros, por ser la ofrenda perfecta, Él nos hace reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio. Así que tú y yo, por causa de Yeshua, venimos a ser ¿qué? Sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que ministrar la presencia del Eterno, y como sacerdotes, así como Aarón tenía que cumplir ciertas normativas y obedecer, asimismo nosotros estamos en la obligación de ser apartados, ser consagrados, ser libres del sistema, ser santificados, ser purificados, andar en la Torá, ser instruidos para ejercer. Ya no está sobre Aarón y sus hijos, sino que ahora saqué sobre Yeshua ese sacerdocio, y Él nos ha llamado a ser y a ejercer ese llamamiento como sacerdotes. Entonces ya no está sobre los levitas y sobre Aarón, ahora está sobre Yeshua y nosotros, que hemos sido llamados a ser esos levitas y esos sacerdotes. Vamos a seguir en Levítico 9, vamos a seguir. Quedamos en el verso 9. Vamos a leer del 9 en adelante. Los hijos de Aarón presentaron la sangre de él, él mojó su dedo en la sangre, la untó los cuernos del altar. Entonces él vertió la sangre en la base del altar, pero la grasa, los riñones, la grasa que cubre el hígado y la ofrenda de Shalom, él hizo subir en humo en el altar como ya lo había ordenado Moshe. Verso 11, la carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Después él sacrificó la ofrenda quemada de los hijos de Aarón, le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos trajeron la ofrenda quemada pedazo por pedazo y la cabeza, y él hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos, los intestinos y las partes bajas de las piernas y los hizo subir en humo encima de la ofrenda quemada en el altar. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo, y él tomó el carnero y la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo, y lo sacrificó y ofreció por pecado como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano fue presentada, él tomó un puñado de ella y la hizo subir en el humo en el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Él sacrificó el buey y el carnero y la ofrenda quemada de la mañana. Sacrificó el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo, como ofrenda de Shalom. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual él salpicó contra los lados del altar, y la grasa del buey y del carnero, la cola de la grasa que cubre los órganos internos, los riñones, y la que cubre el hígado. Ellos salpicaron la grasa sobre los pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el altar. Los pechos, las piernas
la pierna derecha de Aarón, meció como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Moshe había que ordenado. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio. Entonces aquí vemos que todo lo que leímos ahorita ya fue la ejecución de todas las instrucciones que capítulos anteriores el Eterno le había entregado a ellos. Entonces aquí vemos que ellos ya están cumpliendo, ya están ejerciendo. Fue su primer servicio de Aarón y sus hijos en el servicio sacerdotal. Entonces aquí vemos que ellos ya comienzan a hacer aquello para lo cual fueron llamados y a cumplir las instrucciones. Por eso aquí nos dice, y ellos hicieron conforme a la orden de Yahweh. Vemos que ellos cumplieron y obedecieron, y hicieron todo conforme a lo que Yahweh dijo. ¿Qué aprendemos nosotros a través de esto? Que cuando el Eterno nos da instrucciones, tenemos que cumplirlas tal cual Él nos las entrega. Tal cual Él nos dice una instrucción, tenemos que hacerlo. Y eso es agradable, la obediencia es agradable delante de los ojos del Eterno. El verso 23 es algo muy especial porque mira lo que nos dice. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio y salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Después de presentar los sacrificios, después de obedecer todas las instrucciones de los sacrificios, vemos que ahí sí ellos que descendieron, entraron al tabernáculo. Antes no podían hacerlo. Antes del sacrificio no podían entrar al tabernáculo. Antes de la expiación ellos no podían entrar a la presencia, al lugar santísimo, porque iban a ser muertos. Primero tenía que haber una justificación a través de este animal que ofrecían. Pero al venir Yeshua, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda perfecta. Él es la expiación a favor nuestro. Y a través de Yeshua es que podemos entrar al tabernáculo, al lugar santo, santísimo, y estar en la presencia del Eterno. Entonces, Juan 14:6, ¿qué me dice? Mas yo soy el camino, decía Yeshua. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, los sacrificios de animales, puede que los hagan y lo pueden hacer a la luz de la Escritura, aunque ya no lo pueden hacer porque no hay templo. Pero si aún así se hicieran un templo, si construyeran el tercer templo, hicieran todos los sacrificios conforme a lo que está escrito en la Torá, ya esos sacrificios no los acercan a Yahweh. Ahora solamente es aceptar y reconocer el sacrificio de Yeshua como expiación y redención. El único sacrificio que nos conduce y nos hace aceptos delante de Yahweh, delante de su presencia. Solo es a través de Yeshua. Por eso, si nuestros hermanos, si el pueblo judío no acepta a Yeshua, ellos no tienen una verdadera comunión con el Eterno. Porque solamente es a través de Yeshua. Por eso si nuestros hermanos de la restauración se quedan solamente en rituales, solamente en hacer cosas externas, y comienzan a sacar al Mashiach, comienzan a sacar al Rúa, no van a tener una verdadera comunión con el Eterno. No es solamente hacer las ceremonias, no es solamente hacer ritos. Es necesario reconocer a Yeshua en medio de toda nuestra vida. Por eso, ahorita las fiestas que acabamos de celebrar, Pesach, Yeshua nuestro Pesach, nuestra redención, 7 días de panes sin levadura, haciendo referencia a ¿qué? A sacar la levadura, a sacar el pecado. Y un día que celebramos también como Bikurim. Y todo esto preparación, santificación, y todo a través de Yeshua. Yeshua cumplió cada una de las fiestas. Entonces, solo a través de Yeshua
tenemos comunión con el Padre, solo a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escúchalo bien, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por Yeshua. Lo dice muy claro, nadie. Verso 24. Y me dice, ahí viene el 23, después de que ellos salieron de la presencia del Eterno, la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Entonces, cuando acepto a Yeshua, cuando obedezco, cuando estoy viviendo conforme a lo que Él dice, la gloria desciende. Verso 24, ya vamos terminando. Dice que fuego salió delante de la presencia de Yahweh y consumió la ofrenda quemada de grasa que estaba en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos que gritaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Qué pasó acá? Dice que cuando ellos salieron de la presencia del Eterno, dice que el fuego descendió y fue consumido la grasa que estaba sobre el altar. Como ellos habían obedecido, como el Eterno lo prometió, si recordamos los primeros versículos que dicen, si ustedes hacen esto, la gloria de Yahweh se manifestará a ustedes. Y como Dios lo prometió, como el Eterno lo prometió, y el pueblo obedeció, ¿qué pasó? Que hubo un cumplimiento. Se cumplió lo que Yahweh dijo. Si ustedes hacen todas las instrucciones, me voy a aparecer ante ustedes. Y vemos aquí que al final del capítulo, ¿qué aconteció? Que la gloria de Yahweh apareció delante de ellos y que el fuego descendió y quemó la grasa que estaba sobre el altar. El fuego representa al Ruach HaKodesh. Dice que fuego salió y este fuego representa al Ruach. Vamos a leer Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos los talmidim, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Mateo 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás es poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Ruach HaKodesh y con fuego. Aquí vemos que nos habla de fuego. Cuando ellos obedecieron, fueron libres del sistema, recibieron Torah, se consagraron, se purificaron, aceptaron el sacrificio del Mashiach. ¿Ellos qué hicieron después? Recibieron el fuego, el poder. Por eso cuando nosotros nos consagramos, entregamos nuestras vidas, reconocemos lo que Yeshua hizo por nosotros, viene la promesa. ¿Y la promesa qué es? El fuego, el Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, que es la purificación, que es el sello de los escogidos del Eterno. Entonces vemos que aún ese fuego, así como salió y consumió esa grasa en los tiempos de Aarón y de Moisés, asimismo ese fuego está sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, consumiendo toda hojarasca, consumiendo todo aquello que no le agrada a Él, pero también que purificando, consumiendo aún, entregando a nosotros lo mejor y recibiéndolo Él como olor grato. Por eso en Romanos 12 nos dice que nos debemos presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Entonces vemos aquí en Levítico 9 que aún lo podemos aplicar para nuestra vida. ¿Y cómo aplicarlo? Debemos, así como Aarón y sus hijos, nosotros también prepararnos, consagrarnos, obedecer y hacer las cosas conforme a lo que está establecido en la Torá. Seguir los lineamientos, obedecer a las autoridades, obedecer a las cabezas que Yahweh ha establecido. Entonces, es la enseñanza que el Eterno nos quería entregar hoy. Antes de ejercer, ¿qué debemos hacer? Y en el momento de ejercer,
obedecer, y esa obediencia va a conllevar a que la gloria del Eterno se manifiesta en nosotros. Entonces, que ya para terminar, reflexionemos en esto que hemos aprendido, qué estamos cumpliendo, qué falta, aun cuando vayamos a escoger a alguien para un servicio, analicemos que no sea un neófito, sino si tiene estas características. Entonces, no siendo más, que pasen un feliz Shabbat, que el Eterno sea bendiciéndolos, trayendo reposo, descanso para su alma, y nos vemos la próxima ocasión ya con Levítico número 10, y vamos a aprender, no se te olvide lo que aprendimos hoy, porque en Levítico 10 vamos a entender, porque se unen estos dos, vamos a entender por qué el Eterno castigó tan severamente a los hijos de Aarón, si supuestamente ellos sabían lo que tenían que hacer. Entonces, no siendo más, Shabbat Shalom, que el Eterno sea bendiciéndolos.